¿Qué harías si alguien te dijera que tu hermano, suponiendo que tuvieras uno, mató a alguien? Un hermano al que conoces perfectamente, porque lo has cuidado desde que era pequeño. ¿Lo creerías? Eso es exactamente lo que acabo de escuchar. Me dijeron que mi hermano menor, que a veces incluso duda en acercarse a la gente, acababa de decapitar a alguien a plena luz del día. Y el personal del parque de atracciones, que estaba huyendo del lugar donde supuestamente ocurrió, me hizo pensar en lo peor. Pronto vi a Danny, rodeado por oficiales de policía. Asustado, confundido, con un hacha en la mano. «No entiendo cómo pasó esto», gritó. «Por favor, ayúdame, no quise hacerlo». Sabía que eso era cierto, pero los demás pensaban lo contrario. La nueva esposa de la víctima, Cynthia, estaba histérica, maldiciendo a Danny porque él fue quien le quitó la vida a su amado Matthew. Se subió al paseo del túnel del horror con la cabeza y salió, fíjate, sin ella. Todo ocurrió en el parque de atracciones donde mi hermano y yo trabajamos. Soy cajera y Danny interpretaba el papel del maníaco de Scream. En el túnel del horror asustaba a los visitantes con entusiasmo, agitando un hacha. Pero era falsa. Un accesorio con el que el actor golpea a alguien y luego salpica sangre falsa. Al menos, así era hasta hoy. Lo que pasó ahora parece que tendré que averiguarlo yo mismo, antes de que la ya difícil vida de Danny se arruine por completo. Porque, aparte de mí, nadie duda de que es culpable. Danny bromeaba a menudo diciendo que lo eligieron para ese papel para ahorrar en maquillaje. Su rostro ha estado desfigurado desde el nacimiento. Debido a un defecto genético, tenía labio leporino y músculos distorsionados, lo que hacía que su cara fuera bastante aterradora. Así que, el túnel del horror, con poca luz, era prácticamente el único lugar donde Danny podía encontrar trabajo. También fue en este parque donde una vez se enamoró. De Cynthia. La misma Cynthia que acaba de quedarse viuda. Danny nunca tuvo ilusiones de que tuviera una oportunidad con la rubia y popular bloguera que enloquecía a medio pueblo. Para él era algo platónico. Su primer amor, una chica de ensueño. Admiraba su belleza en la distancia. Aunque a veces le enviaba regalos anónimos, como flores o una cesta de frutas de vez en cuando. Una vez, incluso le envió un colgante de plata barato. Lo regañé por eso. Vivimos juntos, y a veces el dinero es realmente escaso. Cynthia estaba halagada por esos regalos secretos, pero una vez, uno de los mensajeros le reveló que eran de ese chico con la cara rara, Danny. Nuestro pueblo es pequeño, todos se conocen, y Danny es único en su tipo. Cynthia, siendo un alma bondadosa, agradeció coquetamente a Danny en las redes sociales por su afecto y le pidió que dejara de enviar regalos porque se iba a casar. Desde entonces, todo el pueblo han estado chismeando sobre los sentimientos de Danny. Matthew, el prometido de Cynthia, la había estado dando largas sin proponerle matrimonio. Él simplemente no la ama, ¿y entiendes? Nunca la amó como yo. Él... Pobre Danny sollozaba en mi hombro. Y yo trataba de consolar a mi hermano lo mejor que podía. Compartía su opinión sobre Matthew, ya que, de hecho, no era el mejor personaje. Un chico arrogante que derrochaba dinero en coches y diversión. Aunque podía permitírselo, siendo cofundador del Matadero, el cual fundó junto con su socio y vendía productos cárnicos con éxito en toda la región. Al día siguiente de la boda, los recién casados vinieron al parque de atracciones. Fue entonces cuando Matthew se subió al carrito de ese paseo en el túnel. Esa noche, los habitantes del pueblo estaban horrorizados, saboreando las noticias y hablando sobre lo que hace el amor no correspondido a las personas. Pero, en primer lugar, Danny no puede mentir. En segundo lugar, ¿cuál es la lógica de todo esto? ¿Por qué haría algo así en público, donde lo atraparían de inmediato? El investigador dijo que Danny tendría que someterse a una evaluación psiquiátrica, afirmando que yo simplemente no quería ver lo obvio, que los celos lo volvieron loco, y el pensamiento lógico no es lo típico en tales casos. Danny y yo perdimos a nuestros padres temprano.
Desde que cumplí 18 y él tenía 6, lo he criado yo sola. Y nunca lo he abandonado con problemas. Pero no tengo dinero para un abogado. Así que decidí encontrar al verdadero culpable yo misma. Estoy seguro de que alguien usó a Danny para llevar a cabo su plan asesino. Cuando me permitieron ver a mi hermano, le pregunté si algo extraño había sucedido en los últimos días. Danny parecía aplastado y no quería recordar nada. Seguía culpándose por no notar el cambio cuando tomó el hacha real en lugar de la falsa. Pero luego recordó algo extraño. Cynthia y Matthew vinieron al parque como recién casados. Como regalo de bodas, el parque generalmente cierra por unas horas para que la pareja pueda divertirse. Es una tradición antigua en nuestro parque de atracciones. Los tortolitos se abrazaban y se tomaban de la mano. Danny los vio antes de entrar en el túnel. Pero por alguna razón, Matthew estaba montando solo en el carrito. ¿Por qué Cynthia no se sentó con él? Eso es interesante, pensé. Ahora heredará toda la riqueza de Matthew. Y el asesinato se le atribuirá a su peculiar admirador, locamente enamorado de ella. ¡Qué conveniente! Para hacer que Cynthia hablara conmigo, tuve que amenazarla. Le dije que publicaría un video en las redes sociales de ella, vomitando en un carrusel infantil después de beber demasiado con sus amigos. Danny lo había filmado accidentalmente, y por alguna razón no había borrado el video. Finalmente, resultó útil. Cuando le pregunté por qué no se subió al carrito con Matthew antes del asesinato, Cynthia dijo que se distrajo por una llamada telefónica extraña en el último momento. Matthew siguió adelante y ella se quedó atrás para contestarla. Un extraño afirmaba tener fotos privadas. Como prueba, le envió una de ellas y exigió $200,000 o publicaría las fotos en las redes sociales. El escándalo es inevitable y Cynthia no puede decírselo a la policía, o esas fotos definitivamente terminarán publicadas. La llamada provenía de un número oculto. Anoté la hora exacta en mi cuaderno. Eran las 11:27. Y para las 11:30, la tragedia ya había ocurrido en el túnel. ¿Podrían estar conectados el chantaje y el asesinato de Matthew? ¿Podría el chantajista realmente saber cuándo llamar para evitar que Cynthia se sentara junto a Matthew para que el hacha golpeara su cuello? Compartí esta teoría con Cynthia y le sugerí un trato. Me dejaría revisar todo en su casa, incluidas las pertenencias personales de Matthew, y no solo encontraría al verdadero asesino, sino que también la ayudaría con el chantajista, incluso si es solo una coincidencia. Ella estuvo de acuerdo. Y entonces recordé todos los programas de detectives que había visto. Primero, revisé el teléfono de Matthew, pero no encontré nada sospechoso. Luego, revisé su portátil. Pero cuando llegué a los mensajes, me encontré con una contraseña. Sin pestañear, Cynthia ingresó rápidamente unos números. Ante mi pregunta silenciosa, dijo: «Lo descubrí hace mucho tiempo. Tenía que vigilar si alguno de sus asuntos se estaba volviendo serio». Mis ojos se abrieron aún más. Cynthia explicó que sabía sobre las aventuras de Matthew desde hacía mucho tiempo, pero estaba segura de que solo la amaba a ella. Así que esperó a que se le pasara. Después de tal honestidad, pensé que Cynthia podría haber organizado el asesinato. Pero, ¿me habría dejado entrar si lo hubiera hecho? Solo si sabía que no había nada que encontrar. El portátil, de hecho, tenía chats con diferentes mujeres. Pero encontré algo bastante inesperado: una pelea con Carter, el socio de negocios de Matthew. Matthew se burlaba abiertamente de su amigo, diciendo que lo había engañado como a un niño ingenuo y que debería tomarlo como una lección amistosa, demostrando que no estaba listo para los grandes negocios si su socio podía quitarle su parte del dinero en silencio. En respuesta, Carter prometió vengarse y recuperar su dinero. Entonces, ¿podría Carter ser el chantajista? Cynthia maldijo. Solo le interesaban las comunicaciones de Matthew con las mujeres. No le importaba Carter. ¿Pero tenía suficientes motivos para matar a su socio? Esa noche, esperamos juntas la llamada del chantajista. Finalmente,
una voz electrónica en el teléfono nos dijo dónde dejar el dinero, recordándonos que contactar con la policía solo lo provocaría. El lugar de entrega era un parque cercano. Llenamos una bolsa con papel cortado, Cynthia lo depositó en el lugar indicado y se fue a casa. Esto se hizo para asegurar que el chantajista no tuviera dudas sobre la seguridad si decidía seguirla. Mientras tanto, yo me senté con mi cámara encendida, cómodamente escondida entre los arbustos. Nadie apareció durante un buen rato. Luego, hubo algún movimiento al principio del callejón. Era un conserje con un uniforme naranja. Estaba empujando un contenedor de basura y recogiendo el contenido de todos los cubos a lo largo del callejón. Pero ya había visto esto en programas de detectives también. Tan pronto como el conserje comenzó a vaciar nuestro cubo, me lancé sobre él con todo mi considerable peso y lo derribé al suelo. Por suerte, era tan delgado como una rama. Y tengo experiencia atrapando evasores de tarifas en el trabajo. ¡Carter! ¡Por supuesto! ¿Quién más podría ser? No tenía sentido luchar. El hombre confesó que solo quería recuperar su dinero a través de la extorsión. ¿Y las fotos desnudas de Cynthia? El arrogante Matthew se las había compartido. Le encantaba presumir de sus mujeres con sus amigos. Pero a mí me interesaba otra cosa. Danny. ¿Él incriminó a mi inocente hermano? Carter protestó. Había estado con amigos toda la mañana el día de la tragedia, en la fiesta de cumpleaños de uno de ellos. Fue en un café vegano, a una cuadra del parque de diversiones. Y no se había ido. Esto se podría verificar fácilmente con las cámaras. Carter escuchó mi teoría sobre el cambio de hacha y señaló que el asesino tenía que saber exactamente dónde y cuándo estaría Matthew. Y Carter no podría haberlo sabido. No habían hablado desde su pelea. Era cierto. Revisé el teléfono de Matthew. Entonces, ¿mi investigación estaba en un callejón sin salida? ¿O me perdí algo sobre la implicación de Cynthia? A la mañana siguiente, volví a su casa, decidida a llegar al fondo de esto esta vez. Primero, hice el papel de ángel y la tranquilicé, asegurándole que Carter no la molestaría más porque lo había filmado ayer, y lo amenacé con la policía. Luego le pedí que revisáramos las cosas de Matthew de nuevo, pero estaba más interesada en otra cosa. La última vez que estuve aquí, Cynthia casi me empujó fuera del baño al que estaba a punto de entrar, diciendo que tenía un problema de tuberías. ¿Estaba ocultando algo allí? ¿O realmente usaba el baño de sus vecinos para hacer esas cosas? Necesitaba comprobarlo. Así que, pidiéndole que me trajera un poco de agua, rápidamente me escabullí por la codiciada puerta. Piensa, mujer, piensa. ¿Dónde esconderías algo importante? Por supuesto, donde nadie quisiera mirar. Volqué la cesta de la ropa sucia y entre los trapos que cayeron encontré... ¡Santo cielo! La hacha falsa. No se había encontrado en la escena del crimen. Pero antes de que pudiera reaccionar, Cynthia irrumpió en el baño. Con un grito, me lancé sobre ella y la agarré por el cuello, tratando de sacarle una confesión. «Cynthia, ¿fuiste tú? ¿Incriminaste a Danny?» Pero la rubia desconcertada tartamudeó. «Me incriminaron a mí, igual que a Danny». Hace unos días, cuando Cynthia regresó a casa por la noche, vio que la cerradura de su puerta había sido forzada. Mientras marcaba el 911, notó el hacha. Inmediatamente entendió de dónde venía y se asustó. ¿Cómo iba a explicar la misteriosa aparición de la evidencia crucial en su casa a la policía? Decidió deshacerse de ella, pero no se le ocurrió cómo. Así que, por el momento, solo escondió el maldito hacha para mejores tiempos. Estaba a punto de expresar mi opinión sobre su nivel de coeficiente intelectual, cuando recibí una llamada del centro de detención. Danny estaba en el hospital. Mi hermano había intentado ahorcarse usando una cuerda hecha con una camiseta rota. No podía perdonarse a sí mismo por haber matado a alguien, incluso si fue un accidente. Nadie tiene permitido entrar en el hospital del centro de detención. Así que la única forma en que podía ayudarlo ahora era apresurarme y sacarlo de allí.
Tenía que probar la inocencia de Dani porque no duraría mucho tiempo tras las rejas. Y así volví a poner la casa de Cynthia patas arriba. Ella estaba cerca, insatisfecha, pero probablemente se dio cuenta de que era mejor no interponerse en mi camino en ese momento. Era como un tornado. Regalos de boda, tarjetas, felicitaciones. Después de revisar cada paquete, encontré una carta que, según Cynthia, contenía boletos para el parque de atracciones para ella y Matthew. Era un regalo de la prima de Matthew, Vanessa, una anciana de un pueblo vecino que pocos en la familia recordaban. La carta mencionaba algo sobre el amor eterno y que todo el parque estaría a su disposición. Y la fecha y hora programadas de la primera vuelta. 11:30. Agárrense fuerte para que no pierdan la cabeza en el túnel de los horrores. ¡Qué vulgar cinismo! En un momento, Cynthia, bajo mi guía, ya estaba llamando a la misteriosa Vanessa para preguntarle casualmente si había organizado el asesinato de su sobrino. Pero la persona al otro lado de la línea dijo que Vanessa había estado sufriendo de demencia severa durante 2 años, por lo que probablemente ni siquiera podría recordar la existencia de su primo, y mucho menos enviar un regalo. Por lo tanto, alguien solo usó su nombre. Carter podría no hablar con Matthew por teléfono, pero podría haber enviado esta carta. La dirección de la tía lejana en el sobre no levantaría sospechas, a diferencia de un regalo anónimo. Más aún, confundiría el rastro. Cynthia confirmó que Carter conocía la dirección de la tía Vanessa porque una vez acompañó a Matthew cuando fue a visitarla. Entonces, casi todo encajaba, excepto por la coartada de Carter en el café. Por la tarde me presenté en el café vegano que mencionó Carter, diciéndoles que era la gerente de publicidad de Cynthia. Propuse un trueque. El dueño me daba acceso a las cámaras de seguridad del café y Cynthia filmaría un corto allí, aumentando su calificación significativamente, aunque ella aún no sabía sobre esto. Y allí estaba yo, en la trastienda, viendo el video. «Aguanta, Dani. Es mi última esperanza de encontrar pruebas contra Carter. Y por ti, me aferraré con uñas y dientes». Carter con un vaso. Carter abrazando a un amigo. Carter sirviéndose una bebida. Noté que estaba allí sin su esposa y se desmadró. Pero no podía creerlo. Pero Carter realmente no salió del café. Una y otra vez, adelanté la imagen borrosa de la cámara de salida del café, esperando haber pasado por alto algo. Y luego, en el fondo, desde la entrada lateral del café a las 11:15, una silueta con un uniforme naranja. Un conserje. «Te estás repitiendo, Carter. Te reconocí». De hecho, el día del asesinato, había muchos empleados cerca de la atracción. Y las personas con uniformes siempre pasan desapercibidas y tienen acceso a todos los rincones y grietas. Incluso al backstage con los accesorios. Todo lo que necesitaba Carter era decirles a sus amigos que saldría 1 minuto para una llamada urgente, luego cambiarse de ropa en el baño y dedicar 6 minutos para llegar al parque de atracciones que estaba a solo 1 cuadra de distancia. Escondería el hacha bajo su chaqueta y la cambiaría. Y volvería a la fiesta 15 o 20 minutos después. Llamando a Cynthia de camino de regreso. Considerando que Carter mismo estableció la hora y lugar de la reunión con la víctima, su plan funcionó. Y Dani solo fue una herramienta conveniente en sus manos. Después de proporcionar a la policía las pruebas recopiladas, llevé a Dani a casa. Mi hermano finalmente está a salvo. Y el verdadero criminal enfrentará la justicia. Matthew y Carter comenzaron un negocio juntos, pero con el tiempo, Carter se alejó de la idea de producir carne y se convirtió en vegetariano. Instó a su socio a cambiar el negocio y dejar de matar animales. Como respuesta solo recibió burlas. Más tarde, descubrió que Matthew había ampliado en secreto el matadero y recurrido a métodos más baratos y brutales de matanza, decapitando animales. Con el tiempo, se apropió de la parte de Carter, dejándolo sin nada. Destruido, Carter buscó cada vez más consuelo en el fondo de una botella. Su esposa lo dejó, llevándose a sus 2 queridas hijas. Carter culpó a Matthew de todo y buscó venganza. Planeó todo cuidadosamente, pero no consideró una cosa.
que, cegado por su propio resentimiento, casi arruinó la vida de una persona inocente e indefensa. La historia de las acusaciones y el arresto erróneo de Danny provocó una ola de discusión y simpatía en las redes sociales. Mi hermano se convirtió en una celebridad, y los buscadores de emociones acudieron en masa a la atracción de terror. Y el jefe no tuvo más remedio que aumentar el salario del actor principal. Danny dejó de tener miedo de la gente e incluso conoció a una chica. Ella también tiene una apariencia inusual. Todo su cuerpo está cubierto de tatuajes de escamas de serpiente. Tiene el cabello verde y una lengua bífida de lagarto. Ahora ella también trabaja en el parque, dando recorridos en el terrario. Con ella, Danny parece feliz. Bueno, al menos de esta manera, la vida le ha devuelto algo de justicia. Juan bajó hacia mi cuello besándome apasionadamente. La pantalla del teléfono en la mesita de noche se iluminó. Eché un vistazo y casi me desmayó. Era un mensaje de Ana, mi hermana, que desapareció bajo circunstancias misteriosas en las montañas la semana pasada. ¿Qué te parece, Juan?, leí en la pantalla, y aparté al exmarido de Ana. Toda la familia estaba esperando que Ana se pusiera en contacto, pero yo estaba segura de que se había ido, y no fue por la tormenta que la atrapó a 3.000 metros de altitud. Fue algo, o alguien más. Ana era una snowboarder profesional y habría lidiado con la ventisca. Nos enteramos de su desaparición por su nuevo novio, Miguel. Según él, tuvieron una pelea ese día, y Ana dijo que iba a hacer snowboard sola. Ese era su estilo. Ana tomó su tabla, dejó el hotel, llegó a la cima, y nadie la vio después. Miguel dijo que se preocupó tan pronto como informaron sobre la tormenta. El teléfono de Ana no contestaba. No le permitieron subir a la montaña, ni los rescatistas ni el helicóptero que sobrevoló esa maldita montaña durante quién sabe cuánto tiempo encontraron algo. No hubo restos de snowboard, ni, Dios no lo quiera, un cuerpo. La policía se negó siquiera a escuchar que fuera algo más que un accidente obvio, uno de los de docenas que hay cada temporada, diciendo que podría haberse evitado si alguien se hubiera asegurado de que Ana no hiciera snowboard en la tormenta. ¿Me estás culpando? Preguntó Miguel con voz temblorosa cuando expresé estos pensamientos frente a todos, mirándolo directamente a los ojos. Era otra tarde en el apartamento de nuestros padres, donde nos habíamos estado reuniendo todos los días desde la desaparición de mi hermana. Rezábamos, enviábamos pensamientos al cosmos y toda esa tontería. Maldito bastardo, no tenías derecho a dejarla ir. No tuve tiempo de responder a Miguel porque Juan se lanzó sobre él. Era el exmarido de mi hermana. Nos visitaba a menudo después del divorcio para ver a su hijo de 2 años, Tommy, que vivía con Ana en casa de nuestros padres. Papá respetaba a Juan y estaba convencido de que mi hermana había cometido un error y que antes o después volvería con él. Miguel cayó al suelo. Basta, Elisa. Mi mamá me espetó enojada. ¿Ves lo que les estás haciendo a todos? Por supuesto que encontrarán a Ana. Con estas palabras, ayudó a Miguel a levantarse. Por supuesto que encontrarán el cuerpo, la corregí. En primavera, cuando la nieve se derrita. Es lo que dijeron los rescatistas. El silencio se rompió cuando golpeé la puerta del balcón. Tenía que descubrir la verdad porque dependía de quién obtendría la custodia de Tommy. No me importaba si quién de los 2 hombres de mi hermana lo conseguía, pero tenía que estar segura de que era inocente. Por ahora, ambos levantaban mis sospechas. Miguel estaba bebiendo y llorando. Juan estaba sufriendo y volviéndose loco. Miguel fue el último en ver a Ana. Juan llegó a la escena primero, mientras Miguel se emborrachaba en la habitación. Miguel podría estar involucrado porque Ana solía volverlo loco con su negativa a mudarse con él y con el niño. Juan podría estar involucrado porque Ana lo había ignorado durante mucho tiempo y había limitado el contacto con su hijo. ¿Crees que está involucrado? Mi rápido flujo de pensamiento se disipó con el humo del cigarrillo. Juan hizo clic con su encendedor detrás de mí. ¿Él o alguien más? ¿Cómo quién, por ejemplo? Preguntó mirándome intensamente a los ojos. Podría ser cualquiera. Ana rompió muchos corazones. Juan sonrió, pareciendo entender mi punto de vista. ¿Y qué vas a hacer? Voy allí, y no descansaré hasta encontrar la respuesta. Juan objetó. Yo estuve allí. No hay nada más que nieve.
Era cierto, había corrido desde alguna conferencia de neurocirujanos tan pronto como supo que había desaparecido, pero ya había tomado una decisión. Ahora es mi turno de ir, dije. Juan me miró. Podría ser peligroso. Iré contigo. ¿Qué? Esto fue una sorpresa. El apuesto Juan, a quien había admirado secretamente desde que Ana lo trajo, que nunca me había tomado en serio y por quien no había tenido ninguna relación hasta los 30, de repente quería ayudarme con la desaparición de mi hermana. ¿Era una trampa o era un objetivo noble por la memoria de su ex esposa? De cualquier manera, no discutí. Era una buena oportunidad para vigilarlo. Al día siguiente, Juan y yo dejamos nuestras cosas en un hotel en la base de la montaña. Alquilamos el equipo y tomamos el teleférico hasta arriba, pero en la cima no había nada, excepto un letrero con un mapa de los pueblos alrededor de la montaña. Estábamos a punto de dirigirnos a uno de ellos, Montón, cuando el operador del teleférico anunció otra tormenta y nos ordenó bajar. Por la tarde estábamos bebiendo vino y hablando de lo vacío que se sentía sin Ana. En algún momento nuestros rostros se acercaron y él me besó. Maldita sea. ¿Qué estaba haciendo? Me liberé de su abrazo y desaparecí en el baño. Por un lado, siempre me había gustado Juan, pero era el ex de mi hermana y también mi sospechoso. ¿Era esto un acto desesperado de pasión o estaba tratando de confundirme? Bien, Juan, juguemos este juego. Al ver el mensaje en mi pantalla, Juan se quedó helado. Murmuró algo y corrió a su habitación a por su teléfono. Intenté llamar a Ana, pero una voz automatizada dijo que las llamadas entrantes estaban bloqueadas por el titular. Luego mi hermana envió un mensaje de texto diciendo que estaba bien, que todos la estaban molestando y que quería estar sola. También me dio luz verde para estar con Juan. Como tengo ojos en todas partes. Te lo explicaré cuando nos veamos. Ella no respondió de nuevo. ¿Era esto una broma cruel? Llamé a Migue. Resultó que Ana también le había enviado un mensaje de texto. ¿O fuiste tú quien lo envió? Pensé. Luego mi mamá me llamó muy feliz. Este caos me estaba dando dolor de cabeza. Le pedí a Juan que me dejara sola. A la mañana siguiente nos dirigimos a casa. No hablamos mucho. Pero no le digas a Ana lo nuestro, ¿de acuerdo? Simplemente asentí con la cabeza, ya que mi mente estaba en otra parte. Cuando regresamos, fui directamente a la comisaría de policía. Quería que rastrearan la señal del teléfono. Pero me miraron como si estuviera loca. Tu hermana ya apareció. Deja de jugar a la detective, niña. Tal vez estaba reaccionando de manera exagerada y había una explicación. Después de todo, Ana era del tipo que fácilmente podría irse de viaje. Durante unas semanas, Ana envió mensajes de texto a todos por turnos. Sus redes sociales volvieron a la vida. Había fotos de cafés, paisajes montañosos e incluso selfies. Ana se veía feliz. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que esto era un juego cruel y seguía preguntándome quién lo estaba jugando. Todo cambió con una foto. Estaba segura, 100%, de que el teléfono estaba en manos de otra persona. La foto fue tomada desde una perspectiva en primera persona. Ana estaba acostada en un sofá de hospital con un catéter en el brazo. El pie de foto decía, Día de Donantes como siempre, y mi perfil estaba etiquetado, Maldita sea. Sí, esta era nuestra tradición anual. Pero Ana había sido diagnosticada con VIH hace 6 meses. No podía donar sangre. Nadie lo sabía, excepto yo. Esta información movilizó a la policía. Pronto, obtuve la confirmación de mis sospechas. La última señal fue rastreada hasta nuestro barrio. Los datos tenían un margen de error de medio kilómetro, así que mirando las dos direcciones familiares en el mapa me hice una pregunta. ¿Migue o Juan? Tan pronto como la policía comenzó a moverse, la falsa Ana desapareció de todos los radares. El último mensaje que recibí de su número fue: Tú eres la siguiente, hermana. La policía empezó a demorarse con las órdenes, pero yo no podía esperar. Escribí, sé quién eres, haciéndolo desde el nivel superior del garaje, donde tenía una vista clara de las casas de los 2 hombres de mi hermana. En un momento, un Migue espantado salió disparado de su casa y se fue en su coche. Esta era mi oportunidad. La casa era espeluznante porque Ana estaba en todas partes. Todas sus fotos recientes, esparcidas y pegadas por toda la casa,
Me hicieron contener las lágrimas. Debajo de las fotos había fechas y pies de foto. Entonces, ¿qué te parece, Juan? 2301. Ese fue el día que estuvimos en el hotel cerca de la montaña. Entonces, Miguel estaba haciendo un seguimiento de las fotos que ya había usado. Entonces era él. El sonido de un motor vino de afuera. Entré en pánico y corrí. Pero algo me pinchó en el cuello y me sumergí en la oscuridad. Desperté en el hospital. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Resultó que Miguel me había dejado inconsciente con un tranquilizante. Me ató y planeaba hacer algo malo. Juan llamó a la policía. Resultó que también había estado vigilando la casa de Miguel por un tiempo. También encontraron el teléfono de mi hermana allí. Por la tarde estábamos tomando té en la cocina de Juan. Di un sorbo y grité porque el té caliente me quemó los labios. Dejé la taza. El teléfono sonó y Juan, disculpándose, corrió escaleras arriba para iniciar su teleconferencia. Mientras el té se enfriaba, tomé un bolígrafo y comencé a garabatear en un papel. De repente, mis ojos se fijaron en una inscripción dorada en él. Montón. ¿Qué? Ese es el nombre del pueblo al otro lado de la montaña. En un momento ya estaba buscando en Google. Los 5 mejores bares en Montón. Los mejores miradores en Montón. Precios en Montón. Mahon Conferencia de Neurocirujanos en Montón. Ahí estaba. Así fue como Juan llegó al lugar del accidente tan rápido. Hice clic en el enlace, desplacé el sitio web y casi vomité. El doctor Juan Richer, a quien sus colegas llaman en broma el segador, dio una presentación sobre la disección del cerebro de una mujer de 32 años. Dios mío. Ana tenía 32 años. Las letras se difuminaron ante mis ojos. Apenas llegué al baño. Después de vaciar mi estómago, regresé a la cocina y me apoyé contra la ventana, respirando el aire fresco de la tormenta. El relámpago iluminó el cobertizo. ¿Por qué alguien sin una granja necesitaría un cobertizo? Escuché. La reunión estaba en pleno apogeo. Tenía que apresurarme, y la lluvia estaba de mi lado. El cobertizo estaba cerrado con un candado. Al rodearlo vi una ventana y la rompí cortándome el codo. Dentro estaba húmedo y era espeluznante. Mi teléfono estaba casi muerto, así que solo podía usar su pantalla como fuente de luz. Finalmente, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Una mesa con instrumentos quirúrgicos. Automáticamente tomé el bisturí. Luego vi las siluetas. Muchas siluetas alrededor. Hasta donde podía ver, eran algunos maniquíes que ocupaban casi todo el espacio del cobertizo. Estaban vestidos con ropa femenina y estaban en varias poses. Sentados, agarrándose la cabeza, con los brazos extendidos. Y los delgados corrían de sus extremidades al techo. Luego, de repente, vislumbré un patrón familiar. Mirando más de cerca, vi el vestido azul de Ana. Me acerqué al maniquí. ¡Maldita sea! Era mi hermana. Sus ojos vidriosos miraban más allá de mí, y su brazo pálido estaba levantado en saludo. Cuando encendí la pantalla de mi teléfono en las otras figuras, vi que todas eran mujeres, con sus cabezas cosidas en la nuca, piel gris muerta, y hilos de marioneta conectados a las vigas del techo. Maldición, mi teléfono se apagó. ¡Lisa! ¡Maldita sea! Estaba viniendo. Un rayo de luz cortó la oscuridad, y el rostro de Juan apareció en la ventana rota. Inmóvil por el miedo, solo pude pegarme contra la pared para que no me viera. ¿Dónde estás? Si no se me ocurría algo, me convertiría en su nueva marioneta. El candado tintineó cuando fue arrojado. La silueta de Juan, sosteniendo una sierra médica, se paró en la puerta. Se acercó para encender la luz, pero parecía que el relámpago había fundido los fusibles. Juan caminó hacia mí. Lizzie, ¿por qué me das la espalda? ¿Qué estás escondiendo? La mano de Juan aterrizó en mi hombro, una expresión de confusión en su rostro. Me dio la vuelta y vio una de las muñecas muertas con la que había intercambiado la ropa. ¡Tú! La voz de Juan sacudió las paredes, pero ya estaba empujando entre los cuerpos de las marionetas, corriendo hacia la salida. Juan se movía rápidamente como un depredador y podía escuchar por su respiración que se acercaba más. Cuando el psicópata me agarró del pelo, me di la vuelta y le corté la cara con el bisturí tan fuerte como pude. Retrocedió y aulló. Corrí afuera y cerré la puerta, usando una pala como cerrojo.
La bestia estaba atrapada, ya que la ventana era demasiado pequeña para que él escapara. Juan estuvo en montón y llamó a Ana para hablar, amenazando con que había encontrado una manera de quitarle a su hijo. La interceptó en una moto de nieve, la mató y se llevó su cuerpo con él. Luego disecó públicamente su cerebro. Más tarde resultó que todos los cerebros de sus presentaciones fueron tomados de mujeres que habían desaparecido en un radio de 500 kilómetros durante el año pasado. Embalsamaba sus cuerpos, haciendo una colección de marionetas de aquellas que no lo habían obedecido en vida. Cuando decidí ir a Monton, él ideó este juego con los mensajes. Preparó el primero de antemano y logró enviarlo en el momento de nuestra cita, dándole una fuerte coartada. Cuando estaba observando y envié el mensaje, sintió el peligro y envió a Miguel la ubicación desde el teléfono de mi hermana para atraerlo fuera de la casa. Cuando Miguel se fue, Juan iba a dejar el teléfono, pero me vio entrando a escondidas. Juan me dejó inconsciente primero. Luego hizo lo mismo con Miguel, y lo organizó de manera que pareciera que Miguel me había atacado. Miguel usó las fotos con fechas y pies de foto en su propia investigación. Siempre lamentaré la muerte de mi hermana. Ella era una estrella brillante que rompió muchos corazones. Pero cuando sirves como un imán para los hombres, tienes que ser el doble de cuidadosa porque uno de ellos podría ser un maníaco con una mente retorcida. Gracias a Dios, ahora no tengo que preocuparme por el pequeño Tommy, porque yo me ocupo de él. Y he encontrado mi vocación, ya que ahora ayudo a la policía en casos de asesinos en serie. Soy psicóloga criminal. Me deslicé el tirante del sujetador y presioné llamar en la pantalla de mi portátil, esperando que Eduardo estuviera solo en casa. No lo habíamos hecho en mucho tiempo. Era el único chico en línea al que amaba en secreto en la vida real, y el único con el que realmente disfrutaba estar. El único del que no me escondía con mi rostro desfigurado. «Hola, cariño», empecé a decir, pero me detuve a mitad de la frase y grité. Una figura con máscara negra y traje completo estaba sujetando a Ed contra la pared, apuñalándolo. «¡Déjalo, déjalo!», grité entre lágrimas. Al oír mi voz, la figura negra se dio la vuelta. Ed se desplomó en el suelo y el asesino se volvió hacia mí. Su respiración bestial se hizo más pesada hasta convertirse en tos. Estaba paralizada de miedo. El extraño se inclinó sobre el teclado y un mensaje apareció en mi pantalla. No llames a la policía, Sophie. Oh. Pero no esperé a leer el resto y cerré el portátil de golpe. ¿Cómo sabía el asesino mi nombre? ¿Quién era? Señora, hable. Señora, ¿qué pasó? La voz del operador me sacó del caos de mi cabeza, tartamudeando. Le conté todo, ahogándome en lágrimas, y le di la dirección de Ed. Hace 5 años hubo un incendio en mi casa. Mi padre murió, pero milagrosamente fui salvada por Ed, mi vecino de enfrente. Pero, honestamente, hubiera preferido quemarme en las llamas. El fuego no perdonó mi rostro y desde entonces no podía mirarme en el espejo sin llorar. Estaba condenada a vivir con medio rostro monstruoso. Al salir del hospital, noté las reacciones de la gente al verme. La única sonrisa que iluminó ese día fue la de Ed. Llegó a recogerme del hospital con flores y me llevó a su casa y la de Guille. Sin embargo, al novio de Ed no le entusiasmaba tenerme como una nueva compañera en casa. Era la tercera en discordia. La vida se volvió insoportable. La vista desde la ventana de lo que quedaba de mi casa solo añadía más dolor. Tan pronto como recibí el dinero del seguro, alquilé una pequeña habitación y me mudé. Usé el dinero para pagar las deudas de mi padre, pero apenas cubrió la mitad. Me convertí en una reclusa. Tenía demasiado miedo de volver a la universidad y solo salía de noche. Encontrar un trabajo decente estaba fuera de mi alcance, pero tenía que trabajar para pagar las deudas de mi padre. Así es como terminé haciendo. Modelaje por webcam, un cuerpo bonito, un rostro fuera de cámara y dinero fácil. ¿Dónde más podría ganarme la vida? El único consuelo que tenía era hablar con Ed. Me cuidaba y me visitaba ocasionalmente. Nunca hicimos el amor físicamente, pero en algún momento comenzamos a hacerlo en línea. ¿Realmente lo disfrutaba? ¿O eran solo actos de bondad? Bueno, no importaba. Esos eran realmente mis momentos más felices. Le rogaba que no me pagara, pero me enviaba el doble de la tarifa de todos modos. Mi querido Ed, que ahora yacía allí, desangrándose. Empecé a llorar de nuevo. Me desperté de mis recuerdos con el sonido de un golpe en la puerta. De repente, pensé que podría ser el asesino. Señora, abra. Señora, ¿está bien? El operador probablemente había dado mi dirección a la policía.
Pero eso no hacía que fuera más fácil. Nunca tenía visitas, excepto las de Ed, pero tenía que dar mi testimonio por su bien. Cuando terminó el interrogatorio, los oficiales me dieron una noticia que casi me hace saltar el corazón. Mi Ed estaba vivo, pero su situación era crítica. Estaba en coma y con ventilación mecánica. Un pensamiento atravesó mi mente. ¿Y si el asesino vuelve por él? Antes de poder compartirlo con los oficiales, sus radios crepitaron. Patrulla 451. El sospechoso está detenido en la escena. Pregunté de quién estaban hablando y me quedé boquiabierta con la respuesta. Hablaban de Guille. ¿Podría haber atacado a Ed después de enterarse de nuestras citas en línea? Los oficiales se ofrecieron a llevarme a un lugar bajo su protección, pero incluso la amenaza a mi vida no podía hacerme vivir con gente. Así que rechacé la oferta. Los policías se despidieron y desaparecieron tras la puerta, llevándose mi portátil para examinarlo. Tenía el video del ataque y todas mis sesiones de webcam. ¿Quién podría querer matarte, Eddie? ¿Fue Guille? ¿O alguien más? Tenía que averiguarlo porque yo podría ser la siguiente. Después de todo, no seguí la orden del asesino y llamé a la policía. Hace solo unas horas vi tus publicaciones desde el bar y estabas feliz. Espera, las publicaciones... Necesitaba revisarlas. Aquí estás abrazando a Guille. Aquí están los dos bebiendo junto a la gramola. Espera un segundo. ¿Quién está contigo? Es tu vecino, Juan, que acaba de salir de prisión. Nuevamente, el exconvicto siempre estaba drogado y le tenías miedo. ¿Por qué estaban juntos en el bar? ¿Qué pasó entre los tres? Necesito hablar con él. Pero primero, Ed, caminando por la calle, sentí como si me estuviera quemando de nuevo. La gente apartaba la mirada y cruzaba al otro lado de la calle. El mundo no había cambiado desde que me escondí en casa. Un policía estaba de guardia fuera de la habitación del hospital. La adrenalina aceleró mis pensamientos. Corrí hacia la sala de enfermeras. Agarré una bata de enfermera y, en un momento, me acerqué a la puerta. El policía se levantó para recibirme y me aparté el cabello de la oreja, revelando la mitad cicatrizada de mi rostro. Funcionó. Como siempre, me deslicé en la habitación sin problemas. Mi corazón se encogió. Mi Ed yacía allí, conectado a 1000 máquinas. Bajo la manta, sentí su mano y... ¿qué era eso? Sentí un anillo de compromiso en su dedo anular. Significaba que Guille finalmente le había propuesto matrimonio. La puerta se cerró de golpe. ¿Qué haces aquí? Un oficial severo clavó su mirada en mi rostro. Nos reconocimos. Era el señor Rivera, el detective jefe y el padre de Ed. Señor Rivera, vine a visitar y mire, el anillo. Rivera me dio una bofetada tan fuerte que el anillo voló de mi mano. Sal de aquí y no te atrevas a mostrarme eso. Monstruo. Se detuvo a mitad de la frase. Sacó un inhalador de oxígeno y tomó una respiración profunda. Luego, gritando, continuó. Esta depravación es lo que lo llevó a esto. ¡Sal de aquí! Mis piernas me llevaron lejos, lejos del hospital, lejos del policía, pero no iba a detenerme. La respiración pesada y la tos. Eso era lo que mejor recordaba del video. ¿Podría Rivera haber atacado a su hijo por su homofobia? Suena estúpido, pero tal vez ese era su plan. Fingir el ataque y culpar al prometido de su hijo. La cinta amarilla que decía escena del crimen. Estaba en la casa de Ed y Guille, pero necesitaba la de enfrente, donde vivía Juan, y que estaba sobre las cenizas de mi antigua casa. Al gobierno no se le ocurrió nada mejor que construir una choza barata allí, donde todo tipo de personas vivían, hasta que el ex convicto Juan se instaló. Podría haber atacado fácilmente a su vecino por dinero para su próxima dosis. La puerta estaba entreabierta. Di un paso adentro. El miedo me agarró el cuello con dedos helados. Mi visión se nubló y el aire olía a humo. Lo recordaba todo como si hubiera sido solo un día atrás. Caminé hacia la sala de estar y mis ojos se abrieron de par en par. En la mesa había un anillo igual al de Ed. Entonces, era el anillo de Guille. ¿Qué hacía aquí? Agarré el anillo y entonces oí un susurro. Crucé el pasillo. Me acerqué de puntillas a la puerta del dormitorio y espié por la rendija. ¡Oh, Dios! Una figura negra estaba hurgando en los cajones. Definitivamente era él. Contuve un grito y di un paso atrás, pero maldita sea. Derribé un jarrón y se estrelló contra el suelo. En un segundo, la figura negra se movió hacia mí. Paso, paso, sibilancia, tos.
¿Podría el detective Rivera haber llegado aquí más rápido que yo? Pensé, enfrentando una muerte inminente. Te lo advertí. Dijo la figura con voz áspera. Me quedé helada, incapaz de moverme. El extraño respiró en mi cara, pero no se apresuró a atacar. De repente, oía a alguien entrar. Una voz borracha. ¿Quién está ahí? Sin esperar un segundo, la figura negra saltó por la ventana. En un momento, un gigante tatuado y corpulento estaba delante de mí. Caí de rodillas y lloré. Juan resultó ser bastante hablador. Nos encontramos por casualidad en el bar. Los chicos me invitaron a una bebida como despedida. ¿Despedida? Pregunté desconcertada. Sí, uno de ellos propuso matrimonio y el otro lo rechazó, pero se separaron como amigos. Contuve la respiración. ¿Podría ser por mí? Mientras tanto, Juan continuó. Cuando el bar cerró, fuimos a la casa de los chicos. Luego Guille y yo corrimos al supermercado para conseguir más alcohol. Me puse su anillo para mostrar cómo abrir una cerveza con él. Así es como lo consiguió, pensé. Y luego volvimos a su casa. Guille corrió hacia Ed y yo perseguí al bastardo, pero no lo atrapé. Solo agarré esto en la puerta. Debe haber estado buscándolo, el bastardo. Me quedé muda. Juan sostenía un brazalete con mi nombre, el que le di a mi padre por su cumpleaños el año del incendio. Con manos temblorosas, tomé el brazalete y me despedí de Juan. Los pensamientos claros regresaron solo por la mañana. Juan y Guille no estaban involucrados en el ataque, a pesar de que el detective Rivera pensaba lo contrario. Pero él tampoco era el asesino porque no podría haber llegado a la casa de Juan antes que yo. Entonces, ¿quién era esa figura negra? Alguien que tenía el brazalete de mi padre. Alguien que respiraba pesadamente, posiblemente debido a quemaduras en los pulmones. Mi cabeza comenzó a girar de nuevo. Decidí que necesitaba ver el video nuevamente con cuidado. La respuesta podría estar allí. Pero la policía se llevó mi portátil. Cuando fui a buscarlo, había desaparecido. Rivera tenía un día libre. Su asistente sugirió que lo podía haber llevado a casa. Por suerte, conocía su dirección. Desde el patio trasero de la casa de Rivera se escuchaba el sonido de una motosierra. Eché un vistazo desde la esquina. El policía estaba cortando madera. Esta era mi oportunidad. Me deslicé en la casa por la puerta trasera. Por suerte, mi portátil estaba a la vista. Lo agarré y me apresuré hacia la puerta. En ese momento, escuché que la motosierra ya no funcionaba. Al momento siguiente, estábamos cara a cara. ¿Tú otra vez? Gruñó Rivera empujándome fuerte. Dejé caer el portátil y me caí junto a él. Se lanzó sobre mí y comenzó a ahorcarme. Traté de luchar, pero ¿cómo encontraría la fuerza contra el fuerte policía? La conciencia comenzó a desvanecerse. Otro segundo, y todo habría terminado. Tomé una respiración profunda. Algo derribó a Rivera de encima de mí. Algo negro. El asesino de Ed sujetó al policía contra el suelo. Suéltame, Roberto. Sé que eres tú. Roberto. Ese era el nombre de mi padre. Rivera agarró a la figura negra por la cabeza y le arrancó la máscara. Delante de mí estaba el rostro quemado de mi padre, pero todavía no podía recuperar el aliento para hablar. Corre. Dijo mi padre con voz ronca hacia mí, y en un segundo, Rivera lo lanzó lejos. Me ocuparé de ella, como tú lo hiciste con mi hijo. Lo arruinaron todo. Escuché la voz ronca de mi padre. ¿De qué estás hablando? Finalmente logré hablar. Mi padre se volvió hacia mí. Del incendio que fingimos. Las sirenas aullaban. Cayendo al suelo, lancé un grito. Cuando escucho que este mundo fue creado por hombres, siempre pienso que esa es la razón por la cual es tan cruel. La empresa de mi padre debía dinero a los jefes del crimen de la ciudad. Iban a quitarle todo, incluida la casa. Le pidió a nuestro vecino Ed que involucrara a su padre, el detective Rivera. Juntos, planearon un incendio para obtener el dinero del seguro y luego dividirlo. Para asegurarse de que los mafiosos no nos buscarían. Querían fingir nuestras muertes usando cuerpos de la morgue. Se suponía que mi padre debía llevarme con él y desaparecer para siempre. Se preparó de antemano un poder general para el pago del seguro a nombre de Rivera. Pero él cambió el plan para quedarse con todo. Cuando Ed se dio cuenta de que no salíamos de la casa en llamas, supo que algo andaba mal. Rivera en realidad nos había encerrado. Ed no era un asesino, así que abrió la puerta y me sacó. Cuando volvió a buscar a mi padre, él ya no estaba. De alguna manera, mi padre llegó a un hospital de otra ciudad, donde fingió que estaba loco. Legalmente recibí el dinero del seguro.
lo que arruinó el plan de Rivera. Todo este tiempo mi padre no sabía que Ed me había salvado y vivió solo para vengarse. Tan pronto como se recuperó, regresó para vengarse. El detective Rivera inicialmente sospechó de Guille, pero lo descubrió todo cuando interrogó al ex convicto Juan. Cambió el informe de ese interrogatorio. Para Rivera ya estaba bien incriminar al prometido de su hijo porque odiaba su relación. Sentada en el estrado de los testigos junto a Guille, pensé en una cosa. Los crímenes, como los manuscritos, no se queman, y todos los secretos, tarde o temprano, salen a la luz. Realmente espero que a Rivera lo traten en prisión como siempre tratan a los policías. En cuanto a mi padre, no sé si alguna vez podré entenderlo. Solté la mano de Guille y me levanté. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y también juro no esconderme del mundo nunca más. Por Ed, que ya salió del coma en el hospital. Y por nuestro futuro juntos. Ed rechazó a Guille porque quería estar conmigo. Guille lo dejó ir y nos dio su bendición. Mi nueva vida apenas comenzaba.